Ni a punta de rezos, esta excavadora va a regresar, se burló el ingeniero frente a decenas de hombres. 3 especialistas ya habían decretado pérdida total en una máquina de millones de pesos. Entonces, él hizo la apuesta más humillante de la vida de ella. Daniela respiró hondo, se subió a la excavadora parada y el silencio que siguió dejó a todo el mundo en pánico. Lo que esta mecánica hizo después lo cambió todo. Amigo, suscríbete aquí al canal para no perderte esta historia y comenta aquí abajo de qué ciudad de México nos estás viendo. Quiero saber desde dónde me acompañas. Era marzo de 2024 y el proyecto de infraestructura más grande que el estado de Veracruz jamás había visto estaba completamente parado. La carretera costera veracruzana, una obra de 450 millones de pesos, se había vuelto una pesadilla para todos los involucrados. ¿Y saben por qué? Por una máquina. No era cualquier máquina, gente. Era una excavadora Caterpillar 336, de esas gigantes que cuestan más de 2 millones de pesos, parada desde hacía 3 semanas, sin que nadie lograra hacerla funcionar de nuevo. 3 semanas puede parecer poco tiempo, pero en una obra de este tamaño, cada día parado significa un perjuicio de más de 100,000 pesos. Hagan las cuentas. Y lo peor, 3 ingenieros especializados de la propia Caterpillar, venidos directo de la Ciudad de México, ya habían examinado aquella máquina de cabo a rabo. El diagnóstico de ellos: pérdida total. Era necesario cambiar todo el sistema hidráulico, gastando 8,700,000 pesos y aún esperar 4 meses para que las piezas llegaran importadas de Estados Unidos. 4 meses. La obra entera se iba a atrasar. Las multas contractuales iban a comerse las ganancias de la constructora y rodarían cabezas. Y era en este escenario de desesperación que entraba Octavio Durán, el coordinador técnico de la obra. Octavio tenía 44 años, una formación impecable por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en gestión de grandes proyectos, un currículum que impresionaba en cualquier reunión. Era de esos hombres que vestían camisa de vestir, incluso en el calor del sureste mexicano. Lentes de aumento con armazón caro, cabello siempre peinado con gel. Todo en él gritaba: soy importante, estudié, sé de lo que hablo. Pero ¿saben qué era lo que más llamaba la atención en Octavio? La arrogancia, esa certeza absoluta de que solo quien tenía un bonito diploma colgado en la pared podía realmente entender de asuntos serios. Y él estaba en una situación difícil, voy a ser sincera con ustedes. El dueño de la constructora Atlántico, don Agustín Montero Santos, lo estaba presionando todos los santos días. Las llamadas venían furiosas. Octavio, resuelve esto. No pagué por un coordinador técnico para quedarme viendo una máquina parada. Y hasta había amenaza de despido en el aire, porque obra parada es dinero quemándose. Fue ahí que alguien le sugirió a Octavio llamar a una mecánica local, una tal Daniela, que tenía fama de resolver problemas imposibles en máquinas pesadas. La reacción de él, una carcajada sarcástica. ¿Una mecánica para resolver lo que 3 ingenieros de la Caterpillar no lograron? Eso es una broma, ¿verdad? Pero presionado, sin opciones, aceptó. No porque creyera, no. Aceptó solo para poder decir después: mira, lo intenté todo. Hasta llamé a una mecánica local y nada funcionó. Ahora déjenme presentarles a Daniela Torres Carmona. A sus 29 años, ella era una mujer que llamaba la atención por donde pasaba, no por la altura. Con su 1.65 m era hasta bajita. No era por los cabellos rojizos que le caían hasta los hombros, ni por los ojos verdes intensos que parecían ver a través de las cosas. Lo que hacía que Daniela fuera notada era aquel overol morado que siempre usaba. Morado vibrante, color de ciruela madura, que ella había escogido como marca de Carmona Maquinaria Pesada, el taller que manejaba desde hacía 5 años. Y ustedes necesitan entender una cosa sobre Daniela. Ella no había escogido la profesión por casualidad. Desde los 15 años,
cuando vio a su padre intentar arreglar el viejo tractor de la hacienda donde trabajaban y no lograrlo. Ella quedó fascinada por las máquinas. ¿Cómo funciona este negocio tan grande?, pensaba. Comenzó a estudiar sola. Pedía manuales prestados. Pasaba horas viendo videos en Internet que apenas cargaban. Cuando cumplió 18 años, entró al Instituto Politécnico Nacional, IPN, Campus Coatzacoalcos, para el curso de mecánica industrial. Pasó en primer lugar, pero la universidad fue solo el comienzo. El verdadero aprendizaje de Daniela vino con Valeriano Pacheco, un señor de unos 70 y tantos años, que era una leyenda viva en el sureste mexicano. Don Valeriano tenía el taller más grande especializado en equipos Caterpillar entre el puerto de Veracruz y Oaxaca de Juárez. Era para allá que todo el mundo corría cuando tenía un problema serio. Y cuando Daniela, recién egresada, tocó a su puerta pidiendo empleo, el viejo mecánico vio en ella algo especial. «Esta muchacha tiene el don», le dijo a los otros empleados. «Ella no solo entiende de mecánica, ella siente la máquina». Durante 5 años, Daniela trabajó al lado de don Valeriano. Aprendió cada secreto, cada truco, cada particularidad de las máquinas pesadas que ningún manual enseña. El viejo mecánico la trataba como hija y ella absorbía conocimiento como una esponja seca. Cuando don Valeriano falleció hace 3 años, mucha gente quedó sorprendida con el testamento. Él le dejó el taller entero a Daniela. «Ella es la única que puede continuar mi trabajo correctamente», decía el documento. «Ella entiende que la máquina tiene alma». Pero abrir su propio taller siendo mujer, joven en un área dominada por hombres, no fue fácil, mis amigos. Daniela enfrentó desconfianza todos los días. Un cliente llegaba, la veía y preguntaba, «¿Dónde está el dueño?». Cuando ella respondía que era ella la dueña, muchos se iban. «Una mujer no entiende de maquinaria pesada», decían, pero los que se quedaban, los que daban una oportunidad, se volvían clientes fieles. Porque Daniela no solo arreglaba, ella resolvía lo que los otros llamaban imposible. Y fue exactamente por eso que aquella mañana soleada de marzo, ella estaba acelerando su Honda CG roja por la carretera en dirección al sitio de construcción. La llamada había llegado el día anterior, tarde en la noche. Una voz educada, pero desesperada. «Señora Daniela, me dijeron que usted es especialista en Caterpillar. Tenemos un problema serio aquí». Ella había escuchado los detalles, pedido fotos de la máquina por WhatsApp y ya tenía una sospecha de lo que podría ser, pero necesitaba verlo personalmente. Cuando entró al sitio de construcción a las 8:15 de la mañana, el sol ya estaba caliente, típico del sureste. 47 hombres trabajaban allí, entre operadores, ayudantes, soldadores. La llegada de la moto roja llamó la atención, y cuando Daniela se quitó el casco revelando sus cabellos rojizos y el overol morado, un silencio curioso se apoderó del lugar. Octavio Durán estaba conversando con 2 ingenieros cerca del contenedor que servía de oficina. Cuando vio a Daniela, se detuvo a mitad de la frase por algunos segundos, solo se quedó mirando, procesando. Entonces vino la carcajada alta y burlona, que resonó por todo el sitio. «¡Oigan, gente!», gritó llamando la atención de todos los trabajadores. «¡Aguántense la risa! La solución a nuestros problemas ha llegado». Apuntó a Daniela como si estuviera presentando un número de circo. Una mecánica de maquinaria pesada. La énfasis en la palabra mecánica dejaba claro todo el desprecio que sentía. Daniela respiró hondo. Ella ya había vivido esa escena decenas de veces. Se bajó de la moto con calma, sacó la caja de herramientas del maletero y comenzó a caminar en dirección a Octavio. Cada paso de ella era firme, decidido. Ella medía 1.65 metros, él 1.80. Pero en ese momento, ¿quién parecía más alto? «Buenos días», saludó con voz tranquila, profesional.
Daniela Carmona, de Carmona Maquinaria Pesada. Vengo a ver la Caterpillar 336, que tiene problemas. La respuesta de Octavio vino cargada de sarcasmo. ¡Ay, qué linda, querida! ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto? El taller de coches de pasajeros está allá en la ciudad, no aquí con equipos de verdad. Algunos hombres rieron, otros desviaron la mirada, claramente incómodos. Daniela mantuvo la calma. Yo trabajo exclusivamente con maquinaria pesada desde hace 8 años, señor. Caterpillar, Komatsu, Volvo, John Deere. Si el señor pudiera mostrarme la máquina y los informes técnicos de los análisis anteriores, se lo agradeceré. 8 años. Aquellas 2 palabras fueron como echar más leña al fuego de la arrogancia de Octavio. 8 años, repitió, su voz subiendo un tono. Yo tengo más tiempo de formación universitaria del que tú tienes de profesión. Comenzó a caminar alrededor de Daniela como un depredador, acechando a su presa. Los ingenieros de Caterpillar estuvieron aquí. Ingenieros, ¿entiendes? Con décadas de experiencia venidos directo de la Ciudad de México. Examinaron esta máquina por días y dieron el diagnóstico. Pérdida total. Necesita cambiar todo el sistema hidráulico. Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba. Y ahora me dicen que una muchacha de overol morado, que probablemente aprendió mecánica arreglando licuadoras, va a resolver lo que especialistas internacionales no pudieron. Su voz chorreaba desprecio. Esta máquina no regresa ni con velas a los santos, como decimos por aquí. El silencio en el sitio de construcción era pesado. Todos los 47 hombres estaban parados observando. Daniela sentía el peso de todas aquellas miradas. Ella conocía ese momento. Era el momento donde podía dar la espalda, irse, evitar la humillación, o podía quedarse y probar una vez más que estaban equivocados. ¿Puedo ver la máquina?, preguntó. Voz aún tranquila, aún profesional. Octavio sonrió, aquella sonrisa de quien está a punto de hacer una jugada que cree genial. Claro que puedes verla, sí, pero vamos a hacer algo mejor que eso. Vamos a hacer una apuesta. Elevó la voz para que todos escucharan. Si usted consigue hacer funcionar esta excavadora, yo personalmente le pago 50,000 pesos de mi bolsillo. 50,000, pero cuando usted falle, y va a fallar, usted admite aquí frente a todos estos hombres que una mujer no tiene la estructura física ni la capacidad técnica para este tipo de trabajo. ¿Acepta? ¿Pueden imaginarse lo que Daniela sintió en ese momento? El peso de aquellas palabras. No era solo sobre ella, era sobre toda mujer que ya había sido subestimada, toda mujer que ya había escuchado. Esto no es trabajo para ti. Era sobre la memoria de don Valeriano, que creyó en ella cuando nadie más creía. Acepto, respondió ella, pero con una condición. Usted firma un documento formalizando esta apuesta. Octavio rió aún más fuerte. Puede llamar hasta al notario, muñeca. Puede hacer firma reconocida. Ese dinero va a seguir en mi bolsillo. Mandó a uno de los asistentes a buscar papel y pluma. Escribió los términos de la apuesta allí mismo. Firmó con una rúbrica teatral. Listo. Ahora muéstreme ese milagro que va a hacer. Y Daniela, cargando su caja de herramientas, caminó hacia la excavadora Caterpillar 336, parada, una máquina gigante, amarilla, imponente, 40 toneladas de acero que representaban el mayor desafío de su vida. Y todos los ojos del sitio de construcción estaban fijos en ella, esperando para ver si la mecánica de overol morado iba a demostrar tener razón, o si se iba a convertir en solo una historia más de fracaso. Mientras se acercaba a la excavadora Caterpillar 336, Octavio reunió aún más gente. Mandó a llamar a los operadores que estaban en otros frentes de trabajo, a los ingenieros que estaban en la oficina, hasta al personal de la cocina del comedor.
Vengan a ver el show, gritaba animado como un niño en día de circo. La salvadora ha llegado, la experta en maquinaria pesada nos va a mostrar cómo se hace. Daniela se detuvo frente a la excavadora y pidió: necesito ver los informes técnicos de los análisis anteriores, todos ellos. Su voz era firme, profesional, pero por dentro, mis amigos, ella estaba sintiendo aquel nudo en el pecho que ustedes conocen, aquella sensación de estar sola contra el mundo entero. Octavio se encargó de traer personalmente una carpeta gruesa llena de documentos, pero en vez de simplemente entregarla, transformó aquello en otra oportunidad de humillación. «Miren, gente», anunció en voz alta, «ella quiere leer los informes. ¡Qué dedicación!». Abrió la carpeta teatralmente. Aquí están los análisis de 3 ingenieros especializados. El primero de ellos, Ricardo Fuentes, tiene 28 años en Caterpillar, formado por el IT. Trabajó 5 años en la matriz americana. Pasó 6 horas examinando esta máquina. Sacó otro documento. Aquí el segundo informe. Ingeniero Mario Alcántar, certificación internacional, consultor técnico de Caterpillar, Sudamérica. Pasó 2 días enteros haciendo pruebas. 2 días. Octavio miró a Daniela con una sonrisa maliciosa. Y el tercero, este de aquí, es del propio supervisor regional de Caterpillar, un hombre que ya ha visto más de 1000 máquinas en su vida. Todos llegaron a la misma conclusión: pérdida total del sistema hidráulico. Le entregó la carpeta a Daniela con un gesto exagerado. Pero estoy seguro de que usted, con sus 8 años de experiencia, ¿reparando qué exactamente? Tractores viejos, va a encontrar lo que estos especialistas no vieron. Puede empezar su magia. Las risas resonaron por el sitio. Daniela tomó la carpeta, se sentó a la sombra de un contenedor y comenzó a leer. ¿Y saben lo que hizo Octavio? Se quedó allí al lado dando una charla sobre cada página. ¿Está viendo esta parte de aquí? Análisis de presión del sistema hidráulico. ¿Usted entiende qué es VAR? Porque necesita formación en ingeniería para interpretar estos datos correctamente. Más risas. Pero mientras Daniela leía, algo comenzó a suceder. Su expresión cambió. Los ojos verdes se estrecharon, enfocados. Comenzó a hacer anotaciones en una libretita que sacó del bolsillo del overol. Verificaba un dato, regresaba 3 páginas, cotejaba otro número. Sus labios se movían en voz baja, calculando. Carlos Medina, el operador más antiguo de la excavadora, un hombre de 56 años, con piel curtida por el sol y manos callosas de 40 años de trabajo, observaba todo en silencio. Él había visto a mucha gente buena ser humillada en la vida y aquello le estaba afectando. «Doctor Octavio», intentó intervenir, «¿no podemos dejar a la muchacha trabajar en paz?». La respuesta de Octavio fue cortante. «Carlos, usted fue contratado para operar la máquina, no para meter su cuchara en asuntos técnicos. Quédese quieto allí». El tono era de advertencia clara. Carlos bajó la cabeza, pero la indignación estaba estampada en su rostro. 40 minutos pasaron. Daniela había leído los 3 informes. Había hecho varias anotaciones y ahora estaba allí parada, mirando la excavadora con una intensidad que hasta los más burlones comenzaron a encontrar extraña. Había algo diferente en aquella mirada. Había conocimiento. «Terminé de leer», anunció, levantándose. «¿Puedo subir a la máquina ahora?» Octavio abrió los brazos teatralmente. «Pero claro, el escenario es todo suyo, muñeca. Vamos a ver lo que la mecánica de overol morado va a hacer». Se giró hacia los hombres reunidos. «Oigan, muchachos, presten atención. Están a punto de presenciar una lección importante. La diferencia entre creer que se sabe y realmente saber». Mientras Daniela subía a la excavadora y, «Gente, ustedes necesitan entender que subir a una máquina de esa altura no es fácil, y menos cargando una caja de herramientas». Octavio continuó su show.
¿Saben cuál es el problema de la gente que aprende mecánica en la práctica sin una base teórica sólida? Memorizan procedimientos, pero no entienden los principios. Es como una receta de pastel. Siguen el paso a paso, pero no saben por qué cada ingrediente está allí. Él se estaba claramente exhibiendo ahora, mostrando conocimiento a la audiencia. Esta excavadora aquí tiene un sistema hidráulico de circuito cerrado con bomba de pistones de desplazamiento variable. La presión nominal es de 350 bar, con válvula de alivio calibrada para 380 bar. El sistema trabaja con aceite hidráulico ISO VG46, temperatura operativa ideal entre 60 y 80 OC. Hablaba mirando a los operarios como un profesor dando clase. ¿Entendieron? No, pues es demasiado complejo para quien no estudió. Allá arriba, Daniela abrió el compartimiento del sistema hidráulico, y mis amigos, fue en ese momento que las personas más atentas percibieron el cambio. Sus movimientos se volvieron quirúrgicos, precisos. Ella no estaba tanteando a ciegas, sabía exactamente dónde poner las manos, qué componentes verificar, qué pruebas hacer. Presión nominal de 350 bar en el circuito principal, comenzó a murmurar, pero su voz fue volviéndose más alta, más firme. Temperatura operativa de 80 OC, válvula de alivio calibrada para 380 bar. Ella estaba recitando de memoria, sin consultar ningún manual. Las mismas especificaciones que Octavio acababa de decir leyendo de un papel. La sonrisa de él vaciló por un segundo, solo un segundo. Cualquiera memoriza números de manual, rebatió rápido. Eso no significa entender el sistema. Pero Daniela continuó ahora conectando equipos de diagnóstico que ella había traído. Sistema de distribución de flujo proporcional, Caterpillar Serie 300. Anunció tocando un módulo específico. Bomba principal modelo 3A y 3D06 con control electrónico integrado al módulo MCV300 de gestión de válvulas. Ella estaba hablando en voz alta. Ahora, y cada palabra técnica que salía de su boca era como una bofetada a la arrogancia de Octavio. MCV300, susurró uno de los ingenieros asistentes de Octavio. Yo ni sabía que esta máquina tenía ese módulo. Carlos Medina dio un paso al frente. Claro que sí. Está en el manual técnico completo, en la sección de sistemas auxiliares, página 417. Miró a Octavio. Yo leí el manual entero cuando empecé a operar esta máquina hace 3 años. ¿Usted lo leyó, doctor? El silencio incómodo que siguió respondió a la pregunta. Octavio no lo había leído. Los ingenieros de Caterpillar probablemente tampoco habían leído esa sección específica. Habían hecho análisis estandarizados, seguido protocolos establecidos, pero Daniela conocía aquella máquina de una manera que iba más allá de los protocolos. Y fue ahí que ella dijo la frase que cambió todo. El problema no está en la bomba principal, como todos diagnosticaron. Su voz resonó por el sitio, clara, autoritaria. Está en el módulo de control electrónico del sistema de distribución de presión. Los sensores de temperatura están enviando datos incorrectos a la ESU, haciendo que el sistema entre en modo de protección y bloquee todo el circuito hidráulico. Apuntó a un pequeño módulo, no más grande que una caja de zapatos, escondido entre otros componentes. Este módulo MCV300 tiene la calibración comprometida. No necesita el reemplazo de todo el sistema, necesita una recalibración y la sustitución de 3 sensores PT100, que cuestan como máximo 8.500 pesos cada uno. Gente, el silencio que cayó en aquel sitio fue ensordecedor. 25.500 pesos en sensores contra 8.700.000 pesos en un sistema completo. 3 horas de trabajo contra 4 meses de espera. Octavio estaba visiblemente afectado, pero la arrogancia aún lo sostenía.
«Esto es imposible», dijo, pero la voz ya no tenía la misma firmeza. Los ingenieros de Caterpillar lo habrían identificado. «¿Usted está inventando términos técnicos para impresionar a estos hombres simples de aquí?», apuntó a los operarios. «¿Ven? Ella está fanfarroneando, usando palabras complicadas para parecer que sabe, pero Carlos Medina, aquel hombre de piel curtida y manos callosas, había oído suficiente». «Doctor Octavio, con todo respeto», dijo, su voz temblorosa por la emoción contenida. «En 40 años trabajando con máquinas, aprendí una cosa: quien realmente sabe, habla con seguridad, y esta muchacha está hablando con más seguridad que cualquier ingeniero que he visto pasar por aquí». Se giró hacia Daniela. «Señora, tenemos el kit de herramientas de la máquina. ¿Qué necesita?». Lágrimas casi vinieron a los ojos de Daniela. Finalmente, después de toda aquella humillación, alguien estaba de su lado. «Gracias, don Carlos, pero yo traje mis propios equipos. Necesitaré energía eléctrica de 220 Kruntu y un espacio para trabajar sin interrupciones». Fue cuando ella se bajó de la excavadora cargando un maletín que hizo que varios hombres se miraran entre sí admirados. Era un kit de diagnóstico Fluke, de esos profesionales que cuesta más de 40,000 pesos. No era equipo de aficionado, era herramienta de un verdadero especialista. Octavio intentó una última jugada para desacreditarla. «Equipo bonito no hace milagros. Aunque usted mueva esta máquina, no va a aguantar una carga real de trabajo. Se va a descomponer en la primera operación y entonces el perjuicio será aún mayor. ¿Está segura de que quiere asumir esa responsabilidad?». Daniela lo encaró con esa mirada verde intensa. Había años de lucha, años de ser subestimada, años de probar su valor todos los santos días. «Señor Octavio», dijo con una calma que impresionaba, «usted hizo una apuesta conmigo, 50,000 pesos si yo hago funcionar esta máquina. Usted firmó el documento. Ahora déjeme trabajar, por favor». Y ella le dio la espalda a todos ellos y comenzó a trabajar. Conectó equipos, abrió su laptop, comenzó a teclear códigos y comandos. Y por primera vez, desde que llegara a aquel sitio de construcción, Daniela Torres Carmona no estaba siendo vista como una broma, estaba siendo vista como lo que realmente era: una profesional excepcional, a punto de hacer lo imposible. Pero la tensión en el aire era palpable, mis amigos, porque todo el mundo allí sabía. Si ella fallaba, la humillación sería completa. Pero si ella lo lograba, si realmente conseguía hacer funcionar aquella excavadora, todo iba a cambiar. Daniela trabajó en silencio absoluto durante la primera hora. Conectó su laptop al módulo de control de la excavadora. Abrió un software que la mayoría de los hombres allí nunca había visto en su vida. Un programa de diagnóstico licenciado directamente de Caterpillar, Sudamérica, que costaba solo la suscripción más de 15,000 pesos al año. No era herramienta de cualquier taller de traspatio, era equipo de quien se tomaba la profesión en serio. Sus dedos volaban por el teclado, tecleando comandos, abriendo ventanas de datos, verificando parámetros. En la pantalla, gráficos y números bailaban, mostrando el estado interno de aquella máquina gigante. Y conforme ella trabajaba, pequeños detalles de su historia comenzaron a surgir a través de comentarios casuales que ella hacía para sí misma. Don Valeriano siempre decía: «Daniela, la máquina no miente. Si sabes hacer las preguntas correctas, ella te dice exactamente qué está mal». Murmuraba mientras analizaba datos de temperatura. Y gente, aquel nombre, Valeriano Pacheco, hizo que algunos de los operarios más antiguos intercambiaran miradas de reconocimiento. «Espera», dijo en voz baja un soldador llamado Toño a su compañero de al lado, «Valeriano Pacheco, el legendario Valeriano de Coatzacoalcos». El otro confirmó con la cabeza, igualmente impresionado, porque en el mundo de la maquinaria pesada del sureste, don Valeriano era casi una leyenda.
El hombre que resolvía lo imposible, el mecánico que los fabricantes de equipos consultaban cuando tenían problemas que sus propios ingenieros no sabían resolver. Octavio, oyendo la conversación, intentó minimizar. Valeriano Pacheco fue un buen mecánico de taller, nada más. No tenía formación universitaria, trabajaba con lo que podía. Pero Carlos Medina, que ya estaba harto de la arrogancia del ingeniero, replicó: «Doctor Octavio, con todo respeto, don Valeriano salvó 3 excavadoras de esta misma constructora para la que usted trabaja. Eso fue hace 7 años. Yo estaba allí. Los ingenieros habían dado pérdida total, y él reparó las 3 en una semana, sin improvisación, con puro conocimiento». Y fue ahí que Daniela reveló algo que hizo que todo el sitio se silenciara. Don Valeriano fue mi mentor durante 5 años. Cuando me gradué del Instituto Politécnico Nacional, él me aceptó como aprendiz en su taller. Yo era la única mujer en medio de 12 mecánicos hombres, pero él veía en mí algo que los otros no veían. Su voz se quebró por un segundo. Cuando él falleció hace 3 años, me dejó el taller entero en testamento. Dijo que yo era la única que podía continuar su trabajo correctamente, porque no solo había estudiado la teoría, había vivido la práctica a su lado. El silencio que siguió era de respeto. Hasta los más escépticos comenzaron a mirar a aquella mujer de overol morado con otros ojos. Heredar el taller de Valeriano Pacheco no era poca cosa. Era como recibir el manto de un maestro. Pero Octavio, sintiendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, intentó retomar la ofensiva. Bonita historia, muy emocionante. Pero la historia no repara máquinas, los hechos reparan máquinas, y el hecho es que esta excavadora está muerta. Miró el reloj ostentosamente. Usted ya lleva aquí 1 hora y media. ¿Cuánto tiempo más va a tardar este análisis? Daniela no respondió inmediatamente. Estaba enfocada en la pantalla de la laptop, verificando algo que había llamado su atención. «Lo encontré», dijo en voz baja, pero con una satisfacción evidente en la voz. «Encontré el problema». Desconectó la laptop y subió nuevamente a la excavadora, ahora cargando herramientas específicas. El módulo MCB300 está registrando una temperatura operativa de 105 oz, explicó en voz alta, ahora hablando para la audiencia. Pero la temperatura real del sistema está en 75. Los 3 sensores PT100 están descalibrados, enviando datos erróneos a la SU. La EQ, al recibir información de sobrecalentamiento, activó el protocolo de protección y bloqueó todo el circuito hidráulico para evitar un daño mayor al sistema. Apuntó al pequeño módulo. Es una medida de seguridad inteligente de Caterpillar. La máquina se protegió sola, pero como los sensores están mal, se está protegiendo de un peligro que no existe. Es como cerrar la puerta de la casa porque la alarma sonó, pero la alarma sonó sin motivo. La puerta no necesitaba estar cerrada. La explicación era tan clara, tan lógica, que hasta Octavio tuvo dificultades para rebatir, pero lo intentó. Aun cuando su teoría esté correcta, usted no tiene los sensores correctos para reemplazarlos. Esos componentes son específicos. Deben ser pedidos directamente a Caterpillar. Daniela sonrió por primera vez en el día, una sonrisa pequeña, pero que decía: «Estaba esperando que dijeras eso». Se bajó de la excavadora, fue hasta su moto y regresó cargando una pequeña nevera portátil. Cuando la abrió, reveló 3 sensores PT100 nuevos, sellados en empaques originales Caterpillar. Cuando me llamaron ayer describiendo el problema y cuando vi las fotos que me mandaron por WhatsApp, tuve una fuerte sospecha de que sería esto. Pasé por la distribuidora Caterpillar de Coatzacoalcos hoy por la mañana a las 6:30 y compré los sensores, 3 unidades, modelo exacto para la serie 300. Mostró los recibos de compra, 8.400 pesos cada uno, total de 25.200 pesos en piezas.
25.200 pesos contra los 8.700.000 pesos que los ingenieros habían presupuestado. La matemática era brutal y todo el mundo allí sabía hacer cuentas. Octavio estaba pálido. Ahora, aún así, la instalación es compleja. Requiere una recalibración completa del sistema, programación de la ECU, pruebas de presión. Eso lleva días en un ambiente controlado de taller. Usted no puede hacer eso aquí en el campo. Puedo y lo haré, respondió Daniela con una confianza tranquila que venía de años de experiencia. Y mis amigos, fue ahí que el verdadero espectáculo comenzó. Durante las próximas 2 horas, aquella mujer trabajó con una precisión que dejaba hasta a los operarios más experimentados con la boca abierta. Ella removió los 3 sensores defectuosos con cuidado quirúrgico, limpió cada conexión con productos específicos que había traído, instaló los sensores nuevos siguiendo procedimientos técnicos exactos. Cada movimiento era calculado, cada herramienta elegida era la correcta, cada paso seguía una lógica impecable. Pero el trabajo más impresionante fue la recalibración. Conectó nuevamente la laptop, abrió el software de programación de la ECU y comenzó a teclear comandos que parecían código de Matrix para quien no entendía, reseteando parámetros de fábrica del módulo MCV300. Ella narraba mientras trabajaba. Temperatura ambiente actual 31 C, presión atmosférica 1012 mBpo. Humedad relativa 68%. Todos estos factores afectan la calibración de los sensores. Uno de los ingenieros asistentes de Octavio, un joven de unos 30 años llamado Felipe, se acercó curioso. ¿Usted está tomando en cuenta las condiciones ambientales locales en la calibración? Los manuales estándar no piden eso. Daniela lo miró y explicó. Los manuales estándar están hechos para condiciones ideales de taller, temperatura controlada de 20 segundos, presión a nivel del mar, humedad baja. Pero aquí estamos, a 3 metros del nivel del mar, con humedad alta por la proximidad con el océano y temperatura tropical. Si yo calibro siguiendo el manual estándar, en 2 semanas los sensores van a estar descalibrados de nuevo por el ambiente. Felipe quedó impresionado. Eso tiene sentido, mucho sentido. ¿Por qué los manuales no hablan de eso? Daniela respondió mientras continuaba trabajando. Porque los manuales están escritos para funcionar en cualquier lugar del mundo. Dan el procedimiento básico, pero adaptar el procedimiento a las condiciones locales, eso viene de la experiencia, no de los libros. Don Valeriano me enseñó eso. El manual te da el camino, pero el terreno lo tienes que conocer solo. Octavio observaba todo callado ahora. La arrogancia se había evaporado de su rostro, sustituida por una expresión de creciente aprensión. Estaba empezando a darse cuenta de que había apostado 50,000 pesos contra una profesional de verdad y que posiblemente iba a perder aquella apuesta. Pasó media hora más. Daniela finalizó la programación de la ECU, desconectó la laptop, guardó las herramientas. Sistema recalibrado, anunció. Ahora viene la prueba. Subió al asiento del operador de la excavadora, ajustó los espejos, verificó los controles. Su mano se posó sobre la llave de encendido. Antes de encenderla, dijo, mirando a la audiencia que se había aglomerado alrededor de la máquina. Quiero dejar claro que si hay algún problema diferente de lo que yo diagnostiqué, la máquina dará un código de error específico que aparecerá en el panel. Yo les leeré ese código, les explicaré qué significa y evaluaremos juntos si es algo que puede ser resuelto o no. Transparencia total. ¿De acuerdo? Miró específicamente a Octavio, sin fanfarronear, sin rodeos. O funciona o no funciona. Octavio asintió, incapaz de hablar. Carlos Medina tenía lágrimas en los ojos, incluso sin saber aún si iba a funcionar o no.
47 hombres contuvieron la respiración y Daniela giró la llave. El motor de la Caterpillar 336 tosió una vez, 2 veces, y al tercer giro rugió con una potencia que hizo vibrar el suelo. Aquel sonido característico de motor diésel de maquinaria pesada que había permanecido silenciado durante 3 semanas volvió a resonar por el sitio de construcción, pero no era solo el motor. El sistema hidráulico respondió. Las luces del panel se encendieron todas verdes, ningún código de error, ninguna alarma. La máquina estaba perfectamente funcional. Daniela probó cada función. Rotó la torre 360, suave, sin tirones. Elevó la pluma hasta la altura máxima. El sistema hidráulico respondiendo con precisión milimétrica. Extendió el brazo completamente. Flujo de aceite perfecto. Abrió y cerró la cuchara varias veces. Presión ideal en cada movimiento. Entonces, para probarlo definitivamente, operó la excavadora por 5 minutos completos, haciendo cada movimiento posible, probando cada límite. La máquina respondió como si hubiera salido de fábrica ayer, mejor incluso porque ahora estaba calibrada específicamente para las condiciones locales de trabajo. Cuando Daniela finalmente apagó el motor y bajó de la excavadora, lo que sucedió fue algo que ella nunca olvidaría por el resto de su vida. Los 47 operarios estallaron en aplausos. No era un aplauso educado, no, gente. Era una ovación de pie, era un grito de celebración. Eran hombres grandes, barbudos, aplaudiendo hasta que les dolían las manos. Carlos Medina fue el primero en acercarse a ella. El viejo operador tenía lágrimas escurriéndole por el rostro curtido por el sol. «Señora Daniela», dijo con voz quebrada, «en 40 años trabajando con máquinas nunca vi nada igual. Usted es una artista, una verdadera artista». Y le estrechó la mano con tanto respeto, tanta gratitud, que Daniela también sintió que le venían las lágrimas, porque aquello no era solo sobre reparar una máquina, era sobre dignidad. Era sobre probar que la competencia no tiene género, no tiene edad, no se mide por un diploma colgado en la pared, se mide por el resultado del trabajo. Y Octavio Durán, él estaba recargado en el contenedor, pálido, las piernas temblorosas, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. La muñeca de juguete que él había ridiculizado acababa de hacer en 3 horas lo que especialistas internacionales dijeron que era imposible. Y los 50,000 pesos de la apuesta, aquello era el menor de sus problemas. Ahora, mis queridos amigos, ¿saben cuál es el sonido del orgullo siendo destruido? Es el silencio. Aquel silencio pesado, incómodo, que cayó sobre Octavio Durán mientras todos los operarios celebraban alrededor de Daniela. Él estaba allí recargado en el contenedor, intentando procesar lo imposible. 3 ingenieros especializados habían fallado. Él, con toda su maestría y su arrogancia, tenía la certeza absoluta de que la máquina estaba perdida. Y una mujer de 29 años, usando overol morado, lo había resuelto todo en 3 horas. No era solo su apuesta de 50,000 pesos la que estaba perdida, era toda su credibilidad. Felipe, el ingeniero asistente que había conversado con Daniela durante el trabajo, se acercó a ella con respeto genuino. «Señora Daniela, necesito disculparme. Cuando usted llegó, yo me reí junto con los demás. La juzgué por su apariencia, por su edad, por ser mujer, y estaba completamente equivocado». Le extendió la mano. Fue una lección de humildad que no olvidaré nunca. Daniela le estrechó la mano. «Acepto su disculpa y agradezco que haya tenido el valor de admitir el error. Eso dice mucho sobre su carácter». Miró alrededor a todos los hombres reunidos. «No hago esto para probar que soy mejor que nadie. Lo hago porque amo las máquinas, porque aprendí con el mejor maestro que alguien podía tener, y porque creo que la competencia no tiene que ver con lo que está entre nuestras piernas, sino con lo que está entre nuestras orejas».
Carlos Medina, aún emocionado, pidió permiso para hablar. ¿Puedo contarle una cosa a la gente?, le preguntó a Daniela, quien asintió curiosa. Hace 2 años, la excavadora que yo operaba en la obra de la carretera federal 180 se descompuso. Todo el sistema eléctrico falló. La llevaron a 3 talleres diferentes. Nadie pudo resolverlo. Hasta que el maestro de obras conoció a don Valeriano y llevó la máquina a Coatzacoalcos. Cuando llegamos allá, ¿quién nos atendió? Esta muchacha de aquí, Daniela, la señaló con orgullo. Lo recuerdo hasta hoy. Ella tenía 27 años y yo pensé, aquí viene otra que no va a resolver nada. Pero ella pasó el día entero en aquella máquina, rehizo toda la instalación eléctrica. Encontró un cortocircuito que estaba escondido dentro del arnés de cables principal. Cuando terminó, la máquina funcionó mejor que cuando era nueva. ¿Y saben cuánto cobró? La mitad del precio de los otros talleres. Cuando le pregunté por qué, ella dijo, «Don Carlos, yo cobro por mi conocimiento, no por la desgracia ajena». Las lágrimas volvieron a los ojos del viejo operador. Nunca olvidé esa frase. La revelación creó un murmullo entre los hombres. Varios de ellos comenzaron a preguntar sobre su taller, dónde quedaba, si atendía a otras regiones. Daniela respondió con paciencia, explicando que Carmona Maquinaria Pesada estaba en Coatzacoalcos, trabajaba con todo tipo de equipo pesado y, sí, atendía llamadas en otras ciudades cuando era necesario. Fue en ese momento que una camioneta negra entró en el sitio de construcción. Era una Amarok de lujo, y de ella bajó un hombre de unos 60 y tantos años, cabello entrecano, camisa de vestir azul con las mangas remangadas y una expresión seria en el rostro. Agustín Montero Santos, el dueño de la constructora Atlántico, había llegado. Carlos le había llamado 1 hora atrás, contándole toda la situación, la humillación, la apuesta, el arreglo imposible. Agustín había dejado todo y había venido personalmente a verificar. Cuando vio la Caterpillar 336 funcionando con el motor en ralentí, perfecta, su expresión pasó de sorpresa a satisfacción y luego a ira contenida. «¿Alguien puede explicarme?», dijo con voz controlada pero peligrosa, «¿por qué mi excavadora de 2 millones de pesos está funcionando perfectamente cuando 3 ingenieros de Caterpillar me dijeron que era pérdida total?» Miró a su alrededor. «¿Y por qué hay 47 hombres parados aquí en vez de trabajando?» Octavio dio un paso al frente, intentando tomar el control de la narrativa. «Señor Agustín, yo mandé a llamar a una mecánica local para un último intento, y por suerte, ella consiguió hacer un arreglo temporal. Pero necesitamos monitorear si la máquina va a aguantar la operación real antes de...» Pero Carlos lo interrumpió. «Doctor Octavio, con todo respeto, pero usted está mintiendo». La voz del viejo operador tembló, pero estaba firme. «¿Puedo contarle al patrón lo que realmente sucedió?» Agustín asintió y Carlos relató todo. La llegada de Daniela, las burlas públicas, la apuesta humillante, las ofensas y, finalmente, el arreglo perfecto que ella había ejecutado. Conforme Carlos hablaba, el rostro de Agustín se iba poniendo cada vez más rojo. Cuando el operador terminó de contar, el silencio era absoluto. Agustín respiró hondo 3 veces antes de hablar, claramente controlando la ira. «Octavio», dijo con voz peligrosamente baja, «¿usted transformó a una profesional competente en un espectáculo de circo? ¿Usted hizo una apuesta de 50,000 pesos exponiendo a esta empresa a un bochorno legal? ¿Usted humilló públicamente a alguien que vino aquí a ayudar a resolver nuestro problema?» Dio un paso hacia el ingeniero. «Y lo peor de todo, usted estaba dispuesto a desechar 8,700,000 pesos y 4 meses de plazo por pura arrogancia, cuando la solución costó 25,000 pesos y 3 horas de trabajo». Octavio estaba blanco. «Señor Agustín, los ingenieros de Caterpillar dijeron que...» Pero Agustín levantó la mano mandándolo a callar.
Los ingenieros de Caterpillar se equivocaron. Pasa. Son humanos. Pero usted transformó ese error en una oportunidad de humillar a una mujer por puro machismo y arrogancia. Eso no lo acepto en mi empresa. Se giró hacia Daniela, que había asistido a todo en silencio. Señora, ¿usted es Daniela Carmona? Ella confirmó. Yo conocí a Valeriano Pacheco hace muchos años. Fue él quien salvó mi primera excavadora cuando yo estaba empezando en la construcción civil en 1998. Un hombre de oro. Cuando falleció, supe que había dejado todo a una aprendiz. Nunca imaginé que la iba a encontrar así, en esta situación incómoda. Agustín le extendió la mano. En nombre de la constructora Atlántico, le pido disculpas formales por el trato que recibió aquí. Esto no representa los valores de mi empresa. Miró a Octavio con desprecio. Usted está suspendido por tiempo indefinido. Vuelva a la oficina. Prepare un informe completo de todo lo que sucedió aquí y espere mi contacto. Estamos reevaluando su permanencia en la empresa. Octavio salió del sitio de construcción cabizbajo, humillado de la misma forma que había humillado a Daniela. ¿Y saben una cosa? No hubo un solo hombre allí que sintiera lástima por él, porque con la dignidad no se juega, el respeto no se negocia. Agustín volvió su atención hacia Daniela. Señora Carmona, además de los 50,000 pesos que ese señor perdió en la apuesta y pagará a finales de semana, me gustaría hacerle una propuesta. Nosotros tenemos 23 máquinas pesadas trabajando en 6 obras diferentes entre el estado de Veracruz y el sur del estado de Tabasco. Todas necesitan mantenimiento preventivo regular, y ya no confío en consultoría externa después de lo que pasó aquí. Hizo una pausa. Me gustaría ofrecerle un contrato de consultoría técnica permanente. Usted sería responsable de la supervisión técnica de toda nuestra maquinaria. Salario mensual de 35,000 pesos, más bonificaciones por disponibilidad y desplazamiento. ¿Acepta, Daniela? Manteniendo la misma calma profesional que había demostrado todo el tiempo, respondió: Señor Agustín, agradezco mucho la propuesta, pero necesito 48 horas para analizarla formalmente, verificar si puedo atender la demanda sin comprometer a mis clientes actuales y preparar una contrapropuesta adecuada, si fuera el caso. ¿Puedo darle una respuesta el lunes? Agustín sonrió por primera vez. Claro que sí, y eso muestra exactamente el profesionalismo que yo busco. El lunes conversamos. Le estrechó la mano nuevamente con respeto genuino. Don Valeriano tenía razón sobre usted. Me dijo una vez: Agustín, esta muchacha va a ser mejor que yo. Y mire que yo creía imposible que alguien fuera mejor que él. 5 meses después de aquel día de marzo, en el sitio de construcción de la carretera costera, la vida de Daniela Torres Carmona había cambiado completamente, mis queridos amigos. Carmona Maquinaria Pesada ahora ocupaba una nave moderna de 1,200 metros mes en la zona industrial de Coatzacoalcos, 3 veces más grande que el antiguo taller. El overol morado de Daniela se había convertido en un símbolo reconocido en sitios de construcción de 3 estados. Cuando alguien veía ese color característico llegando, sabía que los problemas imposibles estaban a punto de ser resueltos. Ella comandaba ahora un equipo de 8 empleados especializados, incluyendo 2 ingenieros mecánicos graduados que trabajaban bajo su supervisión técnica. ¿Y saben quién era una de esas personas? Mariana Alcántar, una joven de 23 años, recién egresada del mismo Instituto Politécnico Nacional donde Daniela había estudiado. La muchacha había llegado tímida, insegura, pensando que nunca iba a conseguir espacio en un área tan dominada por hombres. Daniela la estaba asesorando del mismo modo que don Valeriano lo había hecho con ella años atrás, perpetuando aquel legado de conocimiento y respeto. Mariana, decía Daniela mientras le enseñaba a la joven a calibrar un sistema hidráulico, vas a escuchar mucho
Esto no es trabajo para mujeres de aquí en adelante, pero ¿sabes qué haces? Deja que tu trabajo hable por ti. La competencia no tiene género. A la máquina no le importa si quien la está arreglando es hombre o mujer. A la máquina solo le importa quien la entiende. El contrato con la constructora Atlántico había sido firmado una semana después de aquel día histórico. Daniela negoció los términos con firmeza, garantizando no solo el salario propuesto, sino también la autonomía técnica completa y recursos adecuados para montar su equipo. Las 23 máquinas de la constructora estaban ahora bajo un mantenimiento preventivo riguroso, y en los 5 meses desde que Daniela asumió, no había ocurrido ninguna avería grave. Ninguna. La economía para la empresa superaba los 2 millones de pesos en tiempo de inactividad evitado. Pero no era solo con la constructora Atlántico que Daniela trabajaba. La historia de aquel día en el sitio de construcción se había esparcido como pólvora por el sector de la construcción civil y minería del sureste mexicano. Otras empresas comenzaron a buscarla. Carmona Maquinaria Pesada tenía ahora contratos de mantenimiento preventivo con las 3 mayores constructoras del estado de Veracruz y 2 del sur del estado de Tabasco. Y Octavio Durán, la transformación de él había sido de las más sorprendentes. Después de 2 meses de suspensión y un programa obligatorio de reciclaje profesional sobre ética y respeto en el ambiente de trabajo, había sido reintegrado a la constructora Atlántico, pero no en la misma posición. Ahora trabajaba subordinado a la supervisión técnica de Daniela en todas las cuestiones relacionadas con la maquinaria. Al principio, fue difícil para él tragarse el orgullo, pero algo había cambiado en aquel hombre. La humillación que él sufrió, tan pública como la que él había impuesto a Daniela, había roto la coraza de arrogancia y revelado una persona capaz de aprender, de crecer. En una reunión reciente con todo el equipo de ingeniería de la constructora, Octavio había hecho algo que nadie esperaba. Él había pedido la palabra y dicho frente a todos: necesito decir una cosa. Hace 5 meses cometí el peor error profesional de mi vida. Humillé públicamente a una profesional excepcional por puro prejuicio y arrogancia. Creí que mi diploma me hacía mejor que ella. Estaba equivocado, completamente equivocado. Había mirado directamente a Daniela, que estaba presente en la reunión. Daniela me dio la mayor lección de mi carrera. El conocimiento real se prueba en el resultado, no en el certificado colgado en la pared. La humildad no es debilidad, es sabiduría. Y la competencia no tiene que ver con el género, la edad o la apariencia. Tiene que ver con la dedicación, el estudio y el respeto por lo que haces. Sus manos temblaban mientras hablaba. Pagué los 50,000 pesos de la apuesta que hice y aprendí que ese fue el dinero mejor invertido de mi vida, porque me compró una lección de humildad que ninguna universidad enseña. Daniela había aceptado su disculpa y, más que eso, había donado los 50,000 pesos íntegramente a un programa de capacitación técnica para jóvenes de comunidades de bajos recursos de Coatzacoalcos, con un enfoque especial en incentivar a las niñas a ingresar en áreas técnicas. El dinero servirá para que otras mujeres no necesiten pasar por lo que yo pasé, había dicho. La historia de Daniela se convirtió en inspiración. Recibía invitaciones semanales para dar conferencias en institutos tecnológicos y universidades de todo el sureste. Y siempre que podía, siempre con su overol morado, contando su trayectoria sin adornos, sin victimismo, pero con la verdad cruda de quien luchó mucho para estar donde estaba. «Gente», les decía a auditorios de jóvenes estudiantes con ojos brillantes, «no estoy aquí para decir que fue fácil. No lo fue. Lloré muchas veces, pensé en desistir otras tantas, pero ¿saben qué me sostuvo? La certeza de que era buena en lo que hacía y la memoria de don Valeriano diciendo: Daniela,
Cuando intenten menospreciarte por ser mujer, tú muestra el trabajo. Deja que la máquina hable por ti. En la oficina del taller, Daniela mantenía 3 fotografías enmarcadas en la pared. La primera era de su graduación del Instituto Politécnico Nacional, con sus 22 años y una sonrisa tímida. La segunda era de don Valeriano en su antiguo taller, herramientas en mano, aquella sonrisa sabia de quien conocía los secretos de las máquinas. Y la tercera, la más reciente, había sido tomada aquel día histórico en el sitio de construcción. Daniela, rodeada por los 47 operarios, aplaudiendo con la Caterpillar 336 al fondo, funcionando perfectamente. Debajo de las 3 fotos, una placa de bronce con la frase que don Valeriano siempre repetía y que se había convertido en el lema de Carmona Maquinaria Pesada. A la máquina no le importa el diploma, a la máquina le importa quien la entiende. Y cada vez que Daniela miraba aquellas fotos, cada vez que se ponía su overol morado, cada vez que veía a Mariana crecer como profesional, ella sabía. La lucha había valido la pena, porque ella no estaba solo arreglando máquinas, estaba abriendo el camino para que otras mujeres pudieran andar sin necesidad de probar su valor a cada paso. Y eso, mis queridos amigos, valía mucho más que 50,000 pesos. Valía una vida entera de dignidad, respeto y realización.